Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a Atenas y Jerusalén, tensiones filosóficas desde la Argentina con Pablo Dreisig. ¿Qué tal, Pablo? Hola, querido Jorge, ¿cómo estás? Bueno, la semana pasada empezamos a hablar del tema de la tragedia en estos dos escenarios filosóficamente muchas veces opuestos, como es el mundo clásico greco-romano y el mundo judío bíblico. La semana pasada lo ilustramos justamente con el tema de George Steiner, que había fallecido en los días precedentes. Hoy vamos a dejar a Steiner, pero vamos a seguir hablando del tema de la tragedia, ¿no? Exacto. Y un poco retomando lo que tú decías en relación a Steiner, lo que Steiner concluía, si es que uno puede concluir definitivamente, pero para decirlo de alguna manera, es que existen rasgos que distinguen y contrastan a la tragedia griega, sobre todo con la tradición del Tanaj del Antiguo Testamento, vetotestamentaria. Y tenía que ver con estilos, en principio con estilos narrativos, ¿no? Con figuras, con maneras de narrar, con maneras de concebir las historias de los personajes, la manera de describir toponómicamente los espacios, las geografías, contar la historia del personaje y sobre todo, pero sobre todo, la idea de destino, ¿no? La idea que el carácter es destino, una idea muy, muy pregnante en la tradición trágica occidental, ¿no? Y sobre todo que en la tradición bíblica el destino de los personajes está abierta, puede cambiar en cualquier momento, la figura del carácter no es determinante. Ahora, en la conversación de hoy, para mostrar este problema, para mostrar de alguna manera esta incongruencia entre la tragedia y el texto bíblico, o lo que el texto bíblico nos relata, voy a traer por el absurdo. ¿Viste la famosa demostración del absurdo que a veces es pedagógicamente muy útil, ¿no? Para mostrar un argumento. Efectivamente, un judío erudito, sumamente erudito, helénico, nacido en Alejandría en el siglo II antes de nuestra era común o antes de Cristo, redacta un texto que es conocido. Hasta donde sé, no hay una versión al español del texto. Sí hay versiones, está en inglés, en alemán, por supuesto. Hasta donde sé, quizás la haya, yo lo desconozco a este punto. Un texto, digo, este judío se llamaba Ezequiel, siglo II antes de la era común. Y el texto se conoce porque nada más se conservan fragmentos, 269 trímetros, se conoce como hexágoge de Ezequiel, hexágoge de Ezequiel. Y fue el intento de este Ezequiel, que no es el profeta Ezequiel, de escribir parte del texto bíblico como si fuese una tragedia. Con gran erudición, utiliza todos los recursos de la tragedia, sobre todo de Eurípides, el estilo, ubicación histórica en los personajes. Encontramos a un Moisés que se parece mucho a una especie de guerrero, de personaje, una tragedia. Encontramos ubicaciones históricas y geográficas que no son habituales en el texto bíblico. Encontramos esto que los personajes están marcados por un carácter que condiciona sus acciones. Pero, Jorge, te voy a leer un pasaje de este texto de la hexágoge de Ezequiel, donde quizás vas a poder percibir tú y los oyentes la distancia que hay con cualquiera que esté mínimamente familiarizado con el texto bíblico y este texto del siglo II a.C.
Leo. Se trata de la descripción, en esta versión, en este caso la que estoy es una traducción de una edición inglesa del 85, de este texto antiguo. Dice así, habla Moisés. La escena es la famosa escena de la zarza, ¿no? Éxodo 1:15. Moisés, dos puntos, porque está escrito como una tragedia, entonces es Moisés, dos puntos, ¿no? Moisés, dos puntos. Ajá, ¿qué signo es este, aquella zarza? ¿Una señal de algo que vaya más allá de la fe de los mortales? ¿Una zarza que arde súbitamente con llamas incontenibles y sin embargo todos sus retoños permanecen verdes y frescos? ¿Qué será eso? Me adelantaré y miraré esta señal, tan grande que a los hombres les parece increíble. Dios, dos puntos. No te muevas, Moisés, el mejor de los hombres, no te acerques hasta que hayas desatado los cordones de tus pies. El lugar en que estás es suelo santo. Bueno, sobre todo el discurso de Moisés, tan florido, este tipo de discurso, no es un discurso bíblico, ¿no? No, para nada. Para nada. Entonces, me parecía muy... Sí, digo que parece más un diálogo de una mala película que... Es una pobre Kirk Douglas, pero bueno, es una versión hollywoodense de una cosa bíblica, exacto, que la economía del texto bíblico, ¿no? Donde en la economía del texto bíblico lo que aparece sobre todo es la lógica del diálogo, no la lógica de discursos pomposos y autorreferenciales, llenos de hipérboles. Entonces, y aquí voy a lo segundo. Si algo caracteriza el discurso bíblico, y esto ha sido estudiado y quizás sea el motivo de nuestro próximo encuentro, es el uso de una figura, no sé si alguna vez esto lo hablamos, que modifica, quizás, sobre todo este tipo de discurso, como bien tú decías, de una mala película, que es el uso del vocativo. Cuando se dice Hineni y cuando Dios habla, y también cuando los personajes bíblicos responden, lo que Dios hace es llamarlos por el nombre, no les monta un discurso. No usa un lenguaje nominativo, también por el problema del verbo ser en hebreo. Digo problema, con problema quiero decir lo distintivo, ¿no? Sino que el vocativo, para refrescar esto, que a veces es tan penoso en los estudios que todos hemos tenido en el bachillerato o en el instituto, el vocativo es llamar por el nombre. Yo digo Jorge, no digo Jorge es algo, no hay un predicado sujeto, sino que te llamo, no hablo de ti, sino que te llamo. Esto también tiene un aspecto ético muy interesante, porque tú sabes que en toda la tradición judía, sobre todo en la talmúdica, hablar de un ausente, sea bien o mal, convertirlo en tema, hay casi una proscripción sobre eso, ¿no? Una interdicción. Entonces, vocativo es llamar al otro por el nombre, llamarlo, y llamarlo por el nombre. Entonces, no sé, Dios dice Moisés, Abraham, y el otro responde, aquí estoy, Hineni, o estoy disponible, o heme aquí, digamos, ¿no? Entonces, este tema del vocativo hace a un estilo que se distingue mucho de la tradición griega, donde se usa el acusativo, el nominativo. A tal punto este nominativo es importante que, si bien la tradición cristiana luego se empapa más de la tragedia griega y de formas del vocativo y del nominativo, sin embargo, como nace del corazón del judaísmo, en los estudiosos de la tradición cristiana,
es un tema, el famoso Abba, ¿no? El famoso padre, que si no me equivoco es arameo. Ahora, de ahí viene el famoso Dios Padre, ¿no? Que también es un vocativo. Porque Dios es, en vez de Dios es Padre, ¿no? Lo que sería sujeto predicado, es Dios Padre, ¿no? Es como que el vocativo se dirige al tú, al otro, directamente, ¿no? Entonces queda un Dios Padre que los estudiosos del cristianismo se rompen la cabeza viendo de dónde viene, porque por otra parte ese Abba, en el propio arameo, es un Abba que ni en la tradición, ni en hebreo, ni en arameo, nunca es una referencia a Dios, es una referencia al Padre en sentido familiar. Es decir, que esto que ha dicho Jesús, el Abba de Jesús, refiriéndose a Dios, tiene una serie de cuestiones muy interesantes, que por supuesto no vamos a ahondar ahora, pero que son tema de estudiosos cristianos o estudiosos no cristianos, sino del cristianismo. Es un tema como importante. También el tema del vocativo, del INENI, tiene una proyección en la filosofía, por ejemplo, ética de Manuel Levinas. En la posición ética de Manuel Levinas hay un uso que lo podemos profundizar el encuentro próximo con el llamado a la responsabilidad, es decir, este llamado, este vocativo. Ahora, fíjate que todo esto está ausente en la hexágoge de Ezequiel, absolutamente ausente. Lo que hay es no una dimensión del llamado, no una dimensión del vocativo, sino una dimensión épica trágica y un desenlace trágico de los personajes que no existe en la tradición hebrea o judía. Y para terminar, quizás uno de los rasgos que no lo mencionamos en el programa pasado hablando de la tragedia y que a fuerza de ser sincero acabo de recordar ahora, se me ocurrió ahora, o sea, lo recordé ahora, es quizás uno de los temas más fuertes que marcan la tragedia, que es la muerte. Si hay un tema de la tragedia es la muerte. La muerte no solo es trágica porque es violenta, sorprende al héroe cuando no lo espera, o cuando el héroe, en la tradición griega, tiene hibris, es decir, diríamos, no sé si en España está la misma expresión, pero se la cree, o sea, es decir, está totalmente confiado en sí mismo en exceso y cree que las tiene todas a favor y está en su mejor momento, está en el paroxismo de su situación, como la película El final de Scarface de Scorsese, que es una tragedia griega, ¿no? De la hibris, que el personaje quiere dominar el mundo, cree que es todopoderoso, y ahí le viene la caída, ahí se acelera el momento de la caída. Bueno, entonces, nada de esto ocurre en la tradición judía, bíblica sobre todo, donde los personajes mueren tranquilamente, ancianos y junto a sus seres queridos. Salvo, lo hemos mencionado alguna vez, en el libro de Jueces, que es un libro, que es una sección extraña, ¿no? No muere así Sansón y otros personajes del libro de Jueces sobre todo, menores, pero en general los personajes bíblicos, los patriarcas, mueren de una manera no trágica, y ninguno de ellos se plantea su propia muerte como algo trágico o como un problema. Quiere decir que en ese sentido Heidegger no hubiera tenido mucha
mucha fuente textual, mucho apoyo textual para su perspectiva sobre el precursar la muerte o la angustia frente a la muerte propia. Uh-huh. Bueno, mira, antes de que pase a preguntarte, como siempre, lecturas recomendadas, me gustaría apostillar algo porque ya desde el principio hablabas de que la tragedia en el mundo clásico, el mundo greco-romano, está señalada por un destino, un carácter, ¿no? Y entonces esto me hizo una conexión con el tema de que en inglés, cuando en una tragedia o en una obra de teatro en general, o también en el cine, hay un personaje, se lo llama carácter. Que a mí es eso, absolutamente, es eso. Y justamente también me recuerda que, bueno, que la tragedia, nosotros aquí la abordamos desde el punto vista filosófico, pero en realidad también por la forma de diálogo y todo, es un invento teatral, es una narrativa teatralizada y que también en español la palabra personaje viene de persona, que era el nombre de la máscara que usaba el actor para asumir ese carácter, ¿no? Una cara de alguien amargado o alguien alegre o lo que sea, esa máscara, eso que se ponía era el personaje, ¿no? Es un disfraz. En cambio, creo que en el mundo de la Biblia pues andan todos mucho más desnudos, mucho más desprovisto de vestimentas que disfrazan o que engañan a la vista. Están desnudos no solamente ante Dios, también ante los hombres y sus semejantes, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, Moisés es el máximo líder y el máximo protagonista de la Biblia, del Pentateuco, que se lleva varios libros relatar de él, y se cuenta de él, que es un detalle que se podrían haber pasado por alta, que era tartamudo, que le costaba comunicarse con la gente, que tenía muchos problemas que la gente se le revelaba. Es decir, está muy lejos del líder carismático de cualquier película trágica o obra trágica griega, ¿no? Absolutamente. Y esto que dices, lo habíamos hablado mucho en el programa que dedicamos a Auerbach. Uh-huh. Está muy bien lo que dices del carácter, es cierto. Hay una famosa frase que creo originalmente es de Otto Weininger, que fue este judío filósofo que se suicidó y que, bueno, escribió un libro llamado Sexo y Carácter, y que Freud lo tomó mucho, la idea de que el carácter es destino, ¿no? Pero es una idea, creo que él la acuñó y que creo que Freud la toma de él, pero es esta idea de que hay algo que va a determinar desde el comienzo lo que va a ocurrir. Digamos, la idea está que la verdad de uno estaba desde el comienzo y ocurre hasta el final. Y como bien tú dices, en todos los personajes narrativamente bíblicos van cambiando, modifican. Bueno, un caso paradigmático es Jacob, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, pero todos, y cuando leíamos lo de la hexágoge de Ezequiel, yo decía 2 puntos. Esos 2 puntos era lo que tú decías, es la teatralidad. Uh-huh. Así que es así como tú dices, sí, exacto. Bueno, y dado que la hexágoge posiblemente no esté disponible en español, ¿alguna recomendación para alguna lectura que sí podamos encontrar? Sí, a ver, podríamos recomendar para ver el tema del diálogo como opuesto a la tragedia en la tradición, esto del vocativo que mencionaba antes. Uh-huh. Hay un texto de Levinas, de Manuel Levinas, que se llama El diálogo, que está incluido, si no me equivoco, en un libro del propio Levinas, o sea, es un ensayo incluido en un libro que se llama De Dios que viene a la idea, y que es de editorial Caparrós, de España. Y ahí él pone la cuestión del diálogo como una modalidad de la tradición judía
y también la contrasta con otras tradiciones, ¿no? Griegas y demás. Así que podría ser un texto interesante porque, como tú decías recién, la Hexágoge de Ezequiel, yo creo que no está. De todas maneras, como una pista para los oyentes, hay una editorial española que es muy buena, habría que ver por ahí, que es una editorial llamada Verbo Divino, y lo saca la Asociación Bíblica Española, la Institución San Jerónimo, que suele tener este tipo de materiales, ¿no? Publican Midrash, publican material muy, muy bueno. Quizás esté allí, habría que rastrearlo. Bueno, pero en principio yo recomendaría esto. Bueno, si lo encontramos, lo pondremos Fantástico. un link en este texto, y entiendo que la semana que viene seguiremos todavía ampliando este tema, ¿no? Sí, hay paño aquí para seguir indagando. Pues seguiremos indagando. Hasta entonces, muchas gracias por habernos atendido, como siempre, Pablo Dreisig. Por favor, un abrazo enorme, Jorge.